Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Sunayananya Nanguaya, antes Shihia Wishwa. Señor afiliado, recuerde que todos los miembros de tu familia deben estar asegurados en salud. Si alguno aún no cuenta con afiliación, realiza el proceso enviando los documentos de identidad al correo novedades@epsianasguayu.com o a través de la página web www.miseguridadsocial.gov.co. Para más información, comuníquese al 316-878-5093. Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Hiyakana Guayú kan semahan kan Anas Guayú pushwale. Puchong te kan humana enya teman terhana kat pur anai hanai hiya. Rotun tu kuai. Pun pangsain ten kuai terhana kartun koto ten karot se huta pasru tu kachuer correo munakat novedades@epsianasguayu.com. O tamsi suara de kachuer ka página web munakat www.miseguridadsocial.gov.co. Pura pangsain ten kuai petiyoto goptum pune Polut Cachuerca 316-878-5093. Te hana kianas Guayú homon. Acha irashuwa kwa wanepi pura hana hauchiwali un lagral. El tema de la semana. Hehoru te pote hanhat karau so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú para aprender juntos a cuidar nuestra vida y la de quienes amamos. Hoy queremos hablar de un tema que aunque a veces se deja en segundo plano, es fundamental para nuestra calidad de vida, la salud mental. En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, recordamos la importancia de cuidar nuestra mente con la misma atención con la que cuidamos nuestro cuerpo, porque mantener el equilibrio emocional es clave para vivir en armonía. Para conversar sobre este tema nos acompaña Marilaura Pérez, psicóloga y facilitadora de gestión organizacional de la EPS indígena Anas Guayú. Bienvenida Marilaura, gracias por acompañarnos. Watamarun pushwa ana tsolu sautiyoto kostunte PSI ka Anas Guayú o tamsistun tawaraka hutkapuch so kaikate asha en so pana tayuri ke tsulu pana wiki salud mental mos Guayú homoi tayuri ke tsulu wiki pushwas ka homoi hui aturu makat pushware ainas te en atuma wasasha na chik tayuri ke tsulu pana kiu ane kun semana ka hote por este ante ausasha ante chika san ayuri anai kiro pana wane Guayú. So kaikate anu wamat jefika Marilaura anaya accesa muy hoshimoima va pentisena cacheji por. Marilaura, para comenzar, ¿por qué es tan importante hablar de salud mental y reconocerla como parte esencial del bienestar integral? Para hatiasa kirasen María Laura Pérez o watakamate hamos haiha kakamai sa shantia chikta yuri ke sulup ki wan Guayú kaso Guayú puchka apnen mon Guayú monka hotra anay tempuch no mon panza tempuch no Suria ayu gente en Quiroga. Hola, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Bueno, dice Elvis, es muy importante porque la salud mental influye en todos los aspectos de nuestra vida.
en cómo pensamos, sentimos, actuamos y nos relacionamos con los demás. Cuando cuidamos nuestra mente, podemos tomar mejores decisiones, adaptarnos a los cambios y mantener relaciones saludables. Hablar de salud mental también ayuda a romper el silencio y los estigmas que muchas veces impiden que las personas busquen ayuda. Anore henai kotra doktor ka homa hiya kanairo hai hasha ta satihana otra ayurika oto wanure ka srup na wekiru ka hama sha ka wop na sha kuma ka wakua pasia ella te kwamun te squat ben te casa anas tu wain rahat ka epnar warait ten waya tu weki ka sha apa ka pushwa te casa wana ha ka tena wakua tu wanu ki ka tu wekiru na ka te casa anas wapa ka otam si te casa wanu hura ka wane pit no ka wakha chik suru weki hei has wayu ra ten pura anai haten wekiru na no ni te mohun wa ot wat tan te hari casa wain ra ka wakari haten wayu ka te casa anas suru ka wekiru musia ka sawata ka mate. La EPS indígena Nasguayú te recuerda que los niños entre 18 meses y 5 años deben recibir sus refuerzos de vacunas. A los 18 meses, los pequeños deben recibir el primer refuerzo de pentavalente, polio y triple viral. Y a los 5 años, el segundo refuerzo de DPT, polio y varicela. Las vacunas son seguras, gratuitas y protegen la vida de tus hijos. Acude a tu IPS vacunadora, consulta las vacunas correspondientes y no olvides llevar tu carnet de vacunación. EPSI Nasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. TPSI Canas Wayu, Husoi Renhain Yakanairo, Nakachon Kanaikai, Poroi Remekisa, Kashi, Nai Miharai Huya, Enhanai, Pang Sans Squat Tamakun Hirakanatom, Senate Poroko, Chki Miki Sermon, Natepich Canairo, Neirka in Taman de Parahatka Sutsi Makunas Pura, Pentavalente, Polio, Triple Viral, Otasai Harai Huya, the Chirwa Hatka Sutsi Makunas, Pura DPT, Polio, Otabaricela. The Makuna Kat Anashatas, Maria Parasatchaya, ay mahus hiya kanairo tanaman huchonkan hurut ka pasurum tamakun le behekal hane wane wai rukua te hul nomostoi hai karlo te hurut ha wane wai rukua pur te han ta kasai makun hai nain huchonkan te PSI kanas wayu acha hi rasukua pa purana soto hai ana huna chiwai stunta te kes pureru ana. A veces no es fácil identificar cuando algo no está bien. Marilaura, ¿cuáles son algunas señales de alerta que pueden indicar que una persona necesita apoyo psicológico o emocional? Es no riwayao tensao te akuai pa kat kahamai kapures te wanuru wekiru ka no tswayao ta hamos nkuai pan wayu pro watu hain teinau ayuirin kiru na wakari hain chinia wahuta chinis nan ta ari hona te kat pureru tu wanuru sulut kat ki wayu kaswayao ten kanai hechir wayu kai otu wayu ka. Algunas señales son el cansancio constante, la falta de motivación, los cambios bruscos a nivel emocional. Podemos pasar de la euforia al llanto repentino, el insomnio o exceso de sueño durante el día, el aislamiento o la dificultad para disfrutar de las cosas que antes nos resultaban interesantes o disfrutábamos. También pueden presentarse sentimientos de tristeza o ansiedad prolongadas. Reconocer estos signos a tiempo y buscar apoyo profesional es una forma de prevención y autocuidado. Aha, no le snake doctor ka hawat tamar hamai por sosto inten hai nai wan wayu ka yurin kiro hirenia mush mapusa kai nai wanepia otania no hot nai rente casa nai rapo ka ayo shukura hash tunkachi hashichi sha hashne man ke pa return no monole otania pirenia akatarash katata shino mai wasuri wayu no hot na pe impot hashichi otamsia casa época no mana ni ta en suru hoy no hot sin cheque pente casa ana porque ni yawa tentao senai no horit pan rosto inteniki rohot ka no ni pan sancher wayu kai moi ni hirin mos mohu kai tenai ka wanepia ota te casa nai reka nai rimpehewa maka mane te pitch ni te no me sente nai reka te chaha pa hakari pania unir pasna mentari una te que purer tu vanure sulu que ski wayu pura santene au mar ota nai mahiranche no kuai pachi hinte ke ota hinto ka. La desnutrición puede debilitar el cuerpo y afectar la salud. Fíjate en señales como pérdida de peso, cansancio frecuente, piel seca, cabello quebradizo o uñas frágiles. Si notas alguno de estos síntomas, es importante buscar orientación y mejorar la alimentación para cuidar tu bienestar. EPSI Nasguayú, acompañándote en el cuidado de la salud. Vigilado Super Salud. Te hamama kat awan
hari hi sang te irukukat he has anay tente kut kat pura anay hanay waya wane waku pirka pasmay man ka shaka hare pawan o tam pirka smay mapusa kay pan wanepi o hosori putapa hat de puarok ta sihito ri puara o tam si pato awaha ya msoiru wane waku pirka smay wane waku te he has o chahan ching wane akari hana perut kapa anap tom pikoy o ta perut kapa pirher pasun terher le pekat ponay senay kimay te PSI ka anas wayu es wanepia más por anay chimpia anas na utuma te arihuna ataskat purero ana. Y en cuanto al cuidado diario, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestra salud mental en casa, en el trabajo o en la comunidad? Ano chiru hat kala saki rahol sumai ter doktor ka hamu ho waya kana iruhna waya tan wane wai ruaku kasa anai hat kasa wai rahat kasuai sut sin hat kuakua pas pura nai ten wekiro para suru na waya tan suru wepia pa o taer waya ma unaya. Podemos empezar por mantener rutinas saludables en casa como dormir adecuadamente, alimentarnos correctamente y de manera balanceada y realizar algunas actividades físicas como caminar, correr o realizar algún ejercicio de su preferencia. También es muy importante aprender a expresar lo que sentimos sin temor al que dirán, dedicar tiempo a lo que disfrutamos y rodearnos de personas positivas que nos aporten tranquilidad, ya sea a nivel familiar o a nivel laboral. Promover el diálogo, la empatía y el respeto por las emociones de los demás también fortalece el bienestar colectivo. Ano le senai doktor ka hamu ten wakua po wepia pa anai hatu wekuin atun kan wane pis kana karakua pa o tamsi warai tahan waya wai rata ka suwache karakat wakari en wayu we te casa anas ke re kar wai rayote o tamsi poin re te casa ha kar moin pachaha ta chiki cha chik wayu anakara no ki moin te yoto go chicas anas ho wai raite men waya nen wai te makar waman yo te shi wanepi ko hute este skir hot kar wayu yare heru wamoy maga kohut into wakir hut kana tumanayakan tia karus hunok tank anainte otakatsin inte wanepi te kasanas suruhut kal wakis pura kari hawata sari wayu mosenek doctor que wamin so wata que mato wari moyo. Cuidar tu salud mental es cuidar tu bienestar todos los días, hablar de cómo te sientes, dedicar tiempo a lo que hace sentir bien y pedir apoyo cuando lo necesitas fortalece tu equilibrio emocional. Si te sientes triste, ansioso o abrumado, recuerda, no estás solo. Busca ayuda en profesionales de la salud y en tu red de apoyo. EPSI Anas Guayú, acompañándote en el cuidado de tu salud integral. Vigilado Supersalud. Hai mahira Ikiru hut wane wai rukuah pura anai hanai hiya pura kai karu pushwai. Hashaha chik te casa hiya tapo kar anai wanepi. Noho putten te casa haira por kar huri ayu yan ikiru. Hashaha pa namana wayu hai haka na mun hiya katsen kana tuma hai. Ota wanao kana tuma hukuai. Mun ka pirire mohuin pai. Mun ka pirire noho ri pang san casa anasulu pikiru. Noho putkarai moiwa. Chahapa na arihuna teha kana purero tu wanuru suluhut ke kiyo. Chahapa arari akari han chimpia. Senoi kimonte PSI ka anas wayu es ma wanepi por sai ma hintin tu wanuru pikiru ka. Anas na uchiwe stuntu ayatas ka pura ana. Anaya o te horo sa hapa hoi prenta potes que tanto yo to con sulu te PSI ka anas wayu horo ha hote hai pensar tu wanuru sulu ke rekio hiya kan wale muyo kana ni wair mayo kan wane wai ruku tarachi wai ma hiya kan woin pehe ori kan wo puhe ori kan uch tu han kan otana chan kan parang masa hapa hoi prenta potes que stunta ora que que potes ota yo to con stunte PSI ka anas wayu soto hai hiya kan ota waya kan acha hirashi wakuat purana. Agradecemos a nuestra invitada Marilaura Pérez, psicóloga y facilitadora de gestión organizacional de la EPS Indígena Anas Guayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud.